¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. Vamos a dedicar los próximos minutos al ámbito de la salud. Concretamente nos vamos a referir a una enfermedad como es el Parkinson. Vamos a hablar de esta enfermedad, del Día Mundial de esta enfermedad del Parkinson. Lo vamos a hacer con el secretario de la Asociación Parkinson Ferrol, que aquí nos acompaña, Francisco Somorrostro. Muy buenas tardes, Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar hablando en líneas generales sobre esta enfermedad, que a lo mejor pues mucha gente no tiene claro qué es, ¿no? ¿Qué es el Parkinson, ¿no? ¿Qué le podemos decir? Bueno, el Parkinson es una enfermedad neurológica en la que influyen los trastornos motores, es decir, los síntomas son una rigidez, una pérdida de movimientos y sobre todo al caminar. Estos síntomas se reflejan en el día a día en estas personas y pueden ser controladas. Bueno, desde la asociación, a la hora de llevar a cabo tratamientos, ¿de qué manera se trabaja, ¿no? Nosotros, primero la parte principal, diríamos, son los médicos, es decir, los neurólogos que se encargan de lo que son los tratamientos farmacológicos. Es decir, estas personas, la levodopa, es decir, todos esos medicamentos que le faltan en su masa negra del cerebro, que dicen los médicos, esa parte que les falta, pues se la sustituyen con unos fármacos que los pautan los neurólogos. Luego nosotros lo que hacemos es el apoyo, lo que es las terapias. Estas personas necesitan unas terapias especiales. Las terapias especiales son las fisioterapias, es decir, tipo masajes, tipo movimientos. Como he dicho al principio, es un trastorno motor, afecta al caminar y a los movimientos, a esa rigidez. Pues con estos tipos de terapias que se le dan masajes y se le hacen juegos con distintas partes del cuerpo, pues no dejan anquilosar ahí ese problema grave que tienen del movimiento. Esa es una de las terapias. La otra es la terapia de la logopedia, es decir, esta gente, claro, todos los músculos faciales pues se le quedan bastante rígidos y a veces pues la forma de hablar y la dicción se ve mermada. Con estas rehabilitaciones, con estas terapias de logopedia, pues el hábito y la forma de hablar pues se va corrigiendo a menudo, poco a poco. Es decir, nosotros lo que queremos es lentitud en el progreso de esta enfermedad, porque esta enfermedad no tiene una cura total, tiene curas parciales y eso lo desplazamos en el tiempo con este tipo de terapias. Luego tenemos la de sensibilidad cognitiva, que esto es terapia psicológica, e incluso hacemos terapias de grupo, terapias psicológicas de grupo, e incluso familiares, porque nosotros somos conscientes de esa pregunta que nos hacemos siempre: ¿quién cuida al cuidador de un enfermo con estas características? Entonces, desde Parkinson, pues le damos ese apoyo al cuidador, no solo al enfermo. Y después tenemos la terapia que nos ha funcionado. Llevamos en Ferrol 12 años, hemos sido primero asociación desde el 2010 al 2000, no, perdón, desde el 2000 al 2002 éramos dependientes de la Asociación de La Coruña y desde el 2002 ya somos como asociación total en Ferrol. Entonces, la terapia que nos va muy bien es la terapia del café. Es decir, tenemos un salón donde allí se reúnen enfermos, familiares, se toman el café, se leen los periódicos, se charla, es decir, se ve los síntomas incluso que cada uno tiene y es un apoyo para todos. Bueno, una reunión en la que, como acaba de decir, hay una parte que es la familia. El entorno familiar, en este caso del Parkinson, es importante, ¿no? Muy importante y de hecho nosotros tenemos ahora mismo 166 socios y uno de los primeros requisitos que le pedimos a cada afectado que venga es de que traiga un acompañante, sea familiar o no sea familiar. Es decir, cada socio que sea diagnosticado de Parkinson tiene que venir con un acompañante y ese acompañante para nosotros es clave.
Bueno, hablaba antes, cuando me comentaba del trabajo que se realiza desde la asociación, que lo que queda claro es que no solo es importante el ámbito de la medicina, sino que también es importante el tratamiento en esos aspectos, ¿no? Pues en el ejercicio, en la logopedia, es decir, casi es tan importante como la medicina, ¿no? Desde luego los neurólogos, y desde luego el doctor Diego Santos, que es precisamente un socio de honor de nuestra asociación, siempre lo comenta, que es el apoyo que tiene la medicina con nosotros, es decir, esa parte para él y las mejorías que nota en algunos pacientes son debido a este tipo de terapias que hacemos en la asociación. Bueno, la familia, que hemos dicho que es importante, también los cuidadores, lo comentaba antes, que a veces son un colectivo que a veces es el gran olvidado, ¿no? Sí, por eso, olvidado. Como le decía, estamos siempre con esa forma de cómo podemos tratar también a quien cuida al cuidador. Entonces estamos muy preocupados y de hecho hemos tenido un año una reunión general y una ponencia en el que se buscaba la forma de paliar esa inquietud, esa problemática del cuidador. Y de hecho salió bastante positiva en el sentido de que gente de la asociación que ya llevaban años, e incluso las propias trabajadoras, pues hablaban con estas nuevas familias que tienen este problema, que es difícil de asumir a veces que un familiar tuyo caiga en esta enfermedad. Pero lo estamos controlándolo en ese sentido. Bueno, ¿y de qué manera quiere la asociación seguir trabajando para cuidar al cuidador, valga la redundancia? Con las puertas abiertas siempre para ellos. Y de hecho, incluso estamos pensando, después de que pase todo esto de las jornadas de Parkinson, las segundas jornadas que vamos a hacer a nivel de Ferrolterra, lo que queremos también es hacer jornadas de puertas abiertas para que la gente, tanto personas afectadas como sus familias, que es lo que en realidad también queremos, que vean cómo se trabaja lo que hacemos y darle unas pautas de comportamiento. Para eso tenemos una psicóloga en el centro. Y aparte la fisioterapeuta y la logopeda, pero sobre todo personas preparadas del mundo de la psicología que le darán unas pequeñas pautas para su actuación para con el enfermo. Bueno, y hablamos ahora de esa segunda jornada sobre la enfermedad de Parkinson que se va a celebrar el próximo 11 de abril, un día que es el Día Mundial de Parkinson. Se ha querido, lógicamente, celebrarlo en el día en que se debería celebrar, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué va a consistir? Efectivamente, el 11 de abril es el Día Mundial del Parkinson. Es precisamente la fecha en el que el primer médico que se dio cuenta de unos trastornos motores que le estaban afectando al ser humano. Y este doctor era el doctor James Parkinson. Y esto nació este hombre el 11 de abril de 1755. Y de ahí que en el año 1997, la Organización Mundial de la Salud pues instauró la fecha de nacimiento del doctor Parkinson como la fecha de la celebración mundial del Día del Parkinson. Por lo tanto, tiene una connotación del nacimiento de hace 300 años de este médico que comprendió primero los factores y los trastornos que le pasaban a estas personas. Lo vamos a celebrar en Ferrol y en el ámbito de Ferrolterra con unas jornadas, vamos a hacer las segundas jornadas. Se celebrarán en el Salón del Vicerrectorado del campus de Ferrol, en la escuela antes era escuela, ahora es facultad de enfermería y podología del campus de Ferrol. Se van a celebrar ese día desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la tarde. Habrá una inauguración por parte de la concejala de Bienestar Social del Concello de Ferrol, Rosa Martínez, y la clausura tendremos sobre las 8 al alcalde, a José Manuel Rey, y al presidente de la Diputación, Diego Calvo. Y tendremos 6 ponencias que todas están ligadas con la enfermedad, desde el ámbito neurológico, desde el ámbito deportivo y desde el ámbito de cirugía. Y también una trabajadora nuestra, en este caso la fisioterapeuta, dará una charla que se titula ¿Qué somos y por qué lo hacemos? Ese día, para que sepa la gente en esa ponencia lo que hacemos en Parkinson. Serán unas ponencias de una duración aproximada de media hora
Y en ella participarán, digamos, expertos en esta enfermedad, ¿no? Participan neurólogos, participa el profesor don Miguel Fernández del Olmo, que es profesor de la Escuela de la Facultad de Ciencias del Deporte y Educación Física de la Universidad de La Coruña, la doctora Mercedes Macías, neuróloga del Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide, Ángel César Ignacio, neurólogo de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela, José Manuel Paz González, neurólogo del Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña, Nuria Varela, que es la decana de la Facultad de Enfermería y Podología, y por último, lo que había dicho, la fisioterapeuta de nuestra asociación, Ana Novo. Bueno, unas jornadas que se presentan además con una imagen que no sé si le gustaría destacar de un tulipán, ¿no? Sí, es decir, la imagen del tulipán es muy curiosa porque la han aceptado todo el mundo y viene no porque el tulipán haya nacido vamos a enseñarla a la cámara en Holanda, sí, sino porque a esa cámara. Sí. A esa cámara. Sí. ¿Por qué esa imagen, ¿no, del tulipán? El tulipán es debido a que un enfermo alemán de Parkinson, que se dedica al cultivo de los tulipanes, hizo unos injertos especiales, y a uno de los injertos le puso el nombre de Dr. Parkinson. Esos